Buenas tardes. Continuamos con nuestro programa Cartas de Cartay en la sección que se llama Abuelo de Dron, donde hablaremos sobre algunos de las noticias interesantes que hemos visto en los periódicos de toda la semana de América Latina, sobre todo de Argentina, Chile, Colombia y de Venezuela, y también los periódicos de España, sobre todo El País, El Mundo, ABC, y los periódicos de Estados Unidos, particularmente el New York Times. Entonces empezamos. La ola de calor es insoportable en España. Esa ola ha sido tan fuerte que en los últimos, desde a partir del 15 de mayo, ha producido solamente en Galicia 210 personas muertas por exceso de calor. Hay incluso una ciudad que se llama Ourense, que le llaman la olla de Galicia, porque es como una olla de presión, una olla de calor permanente, donde la temperatura, por ser un valle, ha superado en algunos días los 42 grados centígrados. Y la gente evita salir entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche, porque la temperatura externa llega aproximadamente a los 40 grados centígrados, mientras que en la casa, en la sombra, la temperatura es un poco más soportable, pero sigue siendo de 38 grados centígrados. Esa situación es muy dura, muy complicada para todas aquellas personas que no tengan posibilidad de aire acondicionado. Han muerto, como dije, más de 210 personas entre el 15 de mayo y la fecha actual. Segunda noticia, hace poco cumplió años la película, ustedes se acuerdan, la película Instinto Básico, que fue protagonizada por Michael Douglas y por Sharon Stone. Eso fue en el año de 1992. Y allí se produjo el cruce de piernas más famoso de la historia, hasta ese momento, de la historia de la cinematografía mundial, y convirtió a Sharon Stone en un sex symbol hollywoodense. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que en la película, donde Michael Douglas hacía el papel de un detective, él entrevistando a Sharon Stone, ella cruzó las piernas delante de él, pero el cruce de las piernas fue tan erótico, que llamó la atención a todo el mundo, y ella se convirtió en un sex symbol. Ahora bien, por esa actuación, ella era poco conocida, por esa actuación ella cobró $500,000, mientras que su contrafigura, que es Michael Douglas, más conocido, cobró $12 millones, para que ustedes vean la diferencia enorme de salario que tenían dos personas que eran los protagonistas principales de la película, que se llamaba Instinto Básico. Es interesante porque el director, que se llama Verhoeven, el director de la película, le pidió a Sharon Stone que le permitiera pues hacer que hiciera el cruce de piernas con lentitud, y le pidió incluso que lo hiciera muy notable, hasta el punto de que prácticamente la obligó. Ella era una persona estaba iniciándose en el mundo del espectáculo, y la obligó a quitarse la ropa interior. Ella lo cuenta. Y ella dice que él no imaginaba tampoco que el cruce de piernas y el hecho de que no tuviera ropa interior iba a ser tan bien filmado, que iba a poner iba a poner su intimidad expuesta, pues. Entonces ella dejó de hablarle como un año a Verhoeven, que era el director de la película, pero que al final se terminaron siendo amigos, pero ella fue engañada, dice ella, ¿no? La tercera noticia es un periódico de Madrid, y se refiere a un edificio que hay en la calle Antonio Grillo de Madrid, donde ha habido varios asesinatos en diferentes épocas. Es raro que en un mismo edificio y en un mismo apartamento se produjeran tantas muertes. Bueno, una vez se produjo
un asesinato familiar, pues un asesinato de un sastre que vivía allí en el año de 1912 con su esposa y sus 5 hijos. Y él asesinó a su esposa y a sus 5 hijos y luego se suicidó. Ese fue en el año de 1912. Luego, años después, una mujer sufrió un derrame, una hemorragia sanguínea tan fuerte que fue llevada a una clínica. Y en la clínica quedó hospitalizada y se le pidió a la hermana de esa señora que fuera al apartamento donde ella vivía, en esos momentos sola, que fuera a ese apartamento con el propósito de buscar ropa para estar en la clínica, ropa ropa de casa, pues. Y entonces ella fue a buscarla y empezó a buscar en las gavetas y en una gaveta consiguió un feto. Es decir, la hemorragia fue producida por el hecho de que había tenido un hijo que lo había prácticamente dejado morir y lo había escondido en una gaveta y no tuvo tiempo de sacarlo de ahí para desaparecer el rastro o los restos del cuerpo del feto, porque ella sufrió una hemorragia tan grande que se desmayó y entonces fue llevado en urgencia al hospital. Eso fue, ya vamos por los 6 asesinatos. El tercer asesinato fue en el año de 1945, ya años después, una persona entrando al edificio, abriendo la puerta, resultó un intento de robo y le dieron un golpe en la cabeza y lo mataron. Y bueno, murió. Entonces ya tendríamos como 8 y así otros asesinatos más. O sea que le llama la atención, se volvió viral y entonces muchos reporteros fueron al edificio a entrevistar a las personas que vivían en ese apartamento y en los apartamentos vecinos para preguntarle si había visto o si había oído algo en relación con esas muertes. Otra noticia habla de que se está cumpliendo años de la caída de una avioneta. En mayo de 2023 cayó una avioneta en la selva colombiana donde viajaba una señora con sus 4 hijos y tuvo un accidente en plena selva donde murieron la tripulación, murió el piloto, murió un ayudante, murió la señora y quedaron 4 niños desamparados. Los niños tenían edad, la mayor tenía 13 años, luego venían hermanitos de 9 años, de 4 años y de 1 año. Y ese grupito familiar, comandados o dirigidos por la niña de 13 años, logró sobrevivir durante 40 días perdidos en plena selva, alimentándose, cuidándose de todos los peligros que podían acechar. Hasta que fueron rescatados por el ejército colombiano. Se descubrió que la niña había sido llevada de la ciudad donde estaban porque la madre, desesperada, porque el padrastro había violado a su hija, el hombre con el cual ella vivía, ella trató de huir y al huir pues murió por el accidente de avión y murieron también sus hijos. El violador fue condenado a 32 años de prisión, pero además lo solicitó el padre de las hijas, de las niñas, que no era precisamente el violador, porque era el padrastro. El padre biológico las pidió en custodia y no le fue concedido. ¿Por qué no le fue concedida? Porque él nunca se ocupó de sus hijos. Y ahora que estaban recibiendo la ayuda del público y la ayuda del gobierno para ayudarlas a sobrellevar esa situación tan desesperada en que se encontraban, les dieron algunos recursos. Y el padre quería usufructuar esos recursos y no se le permitió la custodia, sino que se le entregó a la cuñada, a la cuñada de la mujer, o sea, a la hermana del hombre, pero no a él. Y
Y ahora las niñas ya no tienen ningún contacto con su padre, e incluso le han prohibido, la justicia le prohibió a su padre cualquier tipo de contacto, y ellas ya, la grande tiene 17 años, y bueno, han pasado ya, desde el año 2023, estamos en el 25, han pasado 2 años o 3 años y ya han crecido, pues, los niños, y ya no quieren saber nada de su papá. Todo eso se sabe por una entrevista o un artículo especial que sacó la revista National Geographic, donde habló sobre todas las peripecias que vivieron los niños perdidos en la selva y cómo hicieron para sobrevivir en condiciones tan difíciles. Otra noticia parece que se trata de, aquí voy a leer: el camino más corto a la popularidad es la muerte. En torno a un muerto, hoy hay una celebración grupal en lo que se llama velorio. Hay grupos de familias que se reúnen a conversar durante toda la noche, y entonces hubo la toma de que hizo una grabación TikTok de una persona, un joven, que quería romper un récord de permanecer boca abajo en un barril lleno de agua, que quería batir el récord. El muchacho nunca salió, el muchacho murió ahogado, y entonces se atoró en el barril, que era muy estrecho para su cuerpo, y murió asfixiado ante la mirada atónita de todas las personas que estaban asistiendo al reto y a los que estaban viendo la grabación. O sea que a veces el TikTok puede servir para grabar un espectáculo que puede llevar a la muerte. O sea que buscando la notoriedad terminó ahogado y muriendo, ¿no? Otro artículo habla sobre en un libro que acaba de aparecer en Italia, de un filósofo llamado Máximo Recalcati, que ha escrito varios libros. Uno se llama Los tabúes del mundo, Las manos de la madre, El secreto del hijo, La hora de clase, etc. Él es un psicoanalista muy famoso en Italia y es un ensayista y novelista a su vez, que vive en Milán. Y entonces del libro El secreto del hijo, publicado por Anagrama, sacamos información sobre, él hace una especie de comparación entre dos hijos. Un hijo que es el hijo que toma en consideración el complejo el complejo de Edipo. Es un hijo que se encuentra enfrentado a sus padres, y sobre todo a su padre, y que por supuesto también ejerce violencia física contra su madre. Y también trata el otro caso comparativamente de otro hijo, que es el hijo recobrado, el hijo pródigo que vuelve a la casa. Entonces él trata estos dos casos de una manera muy detallada. En el primer caso, que es el caso del complejo de Edipo, ustedes saben que hay una obra llamada Edipo Rey, una obra de teatro de Sófocles, donde Edipo Rey se basa en el hecho de que el hijo de Layo con su mujer tuvieron un niño llamado Edipo, pero a Layo un profeta le predijo el hecho de que cuando creciera Edipo, él iba a matar al padre y a acostarse con la madre. Y entonces él, temeroso de que esa predicción pudiera cumplirse, agarró a su hijo y lo mandó a matar. Pero la persona que iba a matar al hijo le dio lástima y lo dejó abandonado, y fue conseguido por otras personas y fue llevado a un reino donde fue adoptado. Y él creció pues dentro de la línea sucesoral del reino que lo adoptó. Entonces ese muchacho entró en guerra con Layo y terminó matando a Layo, su padre, de acuerdo con la profecía, y se enamoró perdidamente de la esposa de Layo, que era su madre. Y entonces él
esa predicción pues habla de que se produjo la profecía del complejo de Edipo, y ese complejo de Edipo fue utilizado también y desarrollado clínicamente por Sigmund Freud, que habló del complejo de Edipo. El otro caso es el caso que habla en la Biblia, habla de que hay un niño que es un niño que durante mucho tiempo fue rechazado y luego recobró, después de haber pasado un tiempo. Él llegó otra vez y pidió perdón al padre y llegó de nuevo a su casa y fue, recogido, fue absolvido de todo el pecado. Y entonces él muestra la diferencia que existe, Recalcati, la diferencia que existe entre el hijo de Edipo, era el hijo de un rey, y según cuenta la Biblia, él habla también de el Luca, el hijo recobrado. Y entonces que es un hijo que había roto con la dependencia con respecto al padre y luego había logrado, mejorar fortalecer su personalidad y rompiendo la dependencia con el padre, comenzó a reconocerse como persona. O sea que debió romper con su padre, que es más o menos lo que pasó, como en el sentido opuesto con Edipo. Rompió con su padre, el hijo pródigo, con el propósito de poder reconocerse y crecer como persona. En ambos casos, el mayor regalo, y él dice, ya tomando como una recomendación clínica, psicológica, psiquiátrica, que dice que el mejor regalo que un padre le puede dar a un hijo es la libertad, es evitar la dependencia, que no haya mucha dependencia y no sobreproteger en exceso a los hijos, porque estaría creando, estaría creando una dependencia del hijo con respecto a la ayuda del padre y haciéndolo depender del otro. O sea, que lo más importante es reconocer en el muchacho que él pueda superar los problemas, claro, con la ayuda, indirecta del padre, pero que el muchacho aprenda el respeto en un escenario, que aprenda a conseguir el respeto del otro sin necesidad de ser dependiente. Entonces, es el hecho de que a pesar de que no debemos dejar a los niños, a los hijos, por su propia cuenta, no debemos tampoco exagerar la dependencia del hijo con respecto al padre. Ese es con respecto a un libro que estuve leyéndolo en versión digital, de Recalcati, que es el psiquiatra italiano. Y por último, otro libro de Recalcati, que se llama El secreto del hijo. Él dice que los adolescentes tienen que encontrar su deseo, el fuego que encienda su vida. Tienen que conseguir el sentido, el propósito de su propia vida con su propia experiencia. Y eso tiene, pues, por supuesto, una serie de repercusiones, como la tarea que tiene y de enseñanza, la tarea que tiene un joven, dice Recalcati, es construir su sueño propio. El deseo no es un capricho, sino un deber que está por encima de la toxicomanía, el aislamiento, la dependencia tecnológica. Todo el niño, el muchacho, tiene que saber vencer todos los obstáculos y los peligros que acompañan su proceso de desarrollo de la adolescencia, venciendo la adicción o la tentación de consumir droga, la tentación, el aislamiento y incluso al abandono de la dependencia del padre, y también la dependencia tecnológica, la dependencia de los sistemas digitales como los celulares y tal. Él tiene que aprender a vivir en un mundo en el cual él pueda desarrollar tranquilidad, motivación, atención, etcétera, etcétera.
Él dice que la educación no es en realidad una escalera donde uno va desde la escuela primaria, la secundaria, la universidad. No es una escalera, sino un encuentro. Es un encuentro donde el padre tiene que mostrar al hijo que el deseo no es enemigo de la ley, y ni viceversa. O sea, el muchacho tiene que entender de que su deseo puede ser compatible con su proceso de desarrollo cognitivo y físico sin necesidad de incumplir los términos de la ley. Ningún padre puede además garantizar la felicidad de los hijos. La sabiduría viene de sapere, que significa saborear. Y entonces él dice que los niños, los jóvenes que están en adolescentes, ellos tienen que aprender a controlar sus emociones y aprender a saborear la vida por propio mérito. Y la búsqueda del sentido de la vida de un joven es la que lo lleva a mantenerse en pie frente a todas las adversidades. Bueno, eso es lo que más o menos dice en el otro de los libros que le comenté, El misterio del hijo, de Recalcati, el psiquiatra italiano. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video de Cartas de Cartay, particularmente en esta ronda que hago por los periódicos. A mí me da la impresión esta vez de que fue un poco atropellada. Quizás no entendía muy bien las notas que tomé de los periódicos. Voy a ser un poco más cuidadoso, les prometo, en la próxima vez que haga la lectura. Pero en realidad la lectura me pareció interesante. Primero porque estamos hablando del desarrollo de un sex symbol, que es Sharon Stone. Yo recuerdo que yo joven vi esa película en el año 83. Y bueno, para mí en ese tiempo, bueno, un cruce de piernas, sobre todo como eso que se veía en el cine por una mujer tan bella como Sharon Stone, pues me impresionó mucho. Era el desarrollo de la sexualidad y tal. Y recuerdo que cualquier cruce de piernas que hacían las personas en las cuales uno tenía algún tipo de relación, relación social, no relación sexual, pues entonces eso le impresionaba mucho y contribuyó al desarrollo Y olvidé una noticia que me pareció interesante, que en un periódico apareció, en El Mundo, en el día 8/8/2025, apareció que la palabra chiringuito, que designa las ventas de comida, las ventas de bebida en las playas, que viene de la palabra chiringuito viene de Cuba, refiriéndose a un chiringuito, o sea, a un café donde se servía café cerca de la playa. Y entonces, pero para otro, el chiringuito era un aguardiente que se vendía y se producía y se vendía en México y en Cuba, ¿no? Y para la forma latina, una investigación que hizo una profesora llamada Fátima Gómez dice que profesora de sociología en una universidad europea, dice que el término viene de los pequeños kioscos improvisados que había en Cuba, donde se vendía a los trabajadores de los ingenios y de las plantaciones de caña de azúcar, se les vendía café. Y ellos iban allí siempre en los momentos de descanso a tomar café. Y el primer chiringuito que se hizo en España fue en 1913 en la playa de La Ribera, donde un chiringuito que vendía comida y vendía café y bebida y vendía también refresco. Incluso aún todavía sigue abierto a pesar de haber sido creado en el año de 1913. Y ahora, pues por supuesto, el auge del chiringuito es muy importante en todas las playas españolas. Ustedes consiguen los chiringuitos y ahí más o menos que produce, y es un elemento fundamental en el turismo de sol y playa, y más o menos ocupa a unos 20.000 empleados directos e indirectos. Allí se reúnen no solamente las personas locales, sino también se reúnen los
los turistas yendo a comprar su pescadito, que es un plato junto con un tinto de verano, para poder tener una comida relativamente rápida, ¿no? Y el chiringuito se ha convertido, pues por supuesto, ha mejorado, se ha convertido, tiene buena música, espacio bonito, buena decoración, etcétera. Ya cambió de ser el ventorrillo barato que vendía comidas improvisadas a ser una especie de venta de comida que sigue llamándose el chiringuito entre la gente, más o menos ya un poco más decorativamente más atractivo. Bueno, ahora sí voy a terminar. Se me había olvidado esa noticia que me parecía interesante. Ahora sabemos ya que el chiringuito viene de Cuba y fue llevado en 1913 para ser establecido en las playas españolas. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en la próxima semana y como les digo, la próxima semana seré un poco más ordenado. Bueno, nos vemos.